Bueno, colegas, buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida desde el Consejo de Profesionales en Sociología, Ley 23553 y la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, a esta iniciativa que surgió y que hemos titulado Café Sociológico para empezar a compartir entre nosotros experiencias vinculadas a la actividad profesional, a las nuevas miradas sobre el campo de la sociología que distintos actores de la profesión están generando. Y en este caso, bueno, hoy vamos a tener el inicio, el debut de este café sociológico con la presencia del colega Javier Parisot y que va a ser presentado por el doctor Miguel Oliva, el actual presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. También menciono la presencia de la licenciada Evangelina Pérez Aramburú, que es la presidenta del Consejo. Así que esta iniciativa de las dos instituciones, como comentaba recién, apunta a que podamos de alguna u otra manera construir ideas y creaciones nuevas para pensar nuestra disciplina, nuestra profesión. Al final de esta actividad vamos a hacer un acto para nosotros muy importante, que es el otorgamiento de calidad de socio honorario a la doctora Analía Tortosa, actual presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Argentina, una ley nacional que vincula a los veterinarios en su propia profesión. Así que esperamos que, bueno, después de que termine la exposición de Javier y las preguntas correspondientes que quieran formularle, quedarse un ratito para darle la bienvenida a alguien que ya hace bastante tiempo acompaña a los sociólogos profesionales, que es la doctora Analía Tortosa. Bueno, lo dejo entonces en palabra al doctor Miguel Oliva. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio que hemos llamado Café Sociológico, también con un sentido de que sea una charla más bien informal y de vínculo entre los colegas profesionales de la sociología, que a veces vemos que están un poco desvinculados o desintegrados, digamos, como en su actividad profesional. Nosotros estamos trabajando yo soy el presidente de ARRA, que es la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, que es una asociación civil que tiene la misión de vincular y potenciar la actividad de los colegas sociólogos en todo el país. Y estamos articulando nuestro trabajo con los colegios profesionales de sociología, básicamente con el Colegio Profesional de Sociología de la Ciudad de Buenos Aires. Acá está nuestra presidenta Evangelina Pérez Aramburú. Así que saludamos y trabajamos también con otros colegios profesionales y otras entidades profesionales de la sociología. Nuestra idea es aportar un poquito a que los sociólogos que están trabajando en todo el país, también esto yo siempre insisto que tenemos una visión federal de estas temáticas y queremos vincular también sociólogos que están trabajando profesionalmente en el interior y quizás es de su interés o les resulta importante o motivante o una experiencia interesante conocer qué hacen otros sociólogos en otras partes. También tenemos vinculaciones con sociólogos de otros países, hemos hecho vinculaciones con el Colegio de Sociólogos de Uruguay, de Paraguay, en algunos casos de Chile, también con Venezuela, así que bueno, en eso estamos, ¿eh? Lo que buscamos acá con este ciclo de charlas, que ya le vamos a ir informando, charlas con nuevos colegas y con colegas prestigiosos en nuestra actividad profesional. Nosotros queremos llevar nuevas ideas y, por supuesto, ayudar a la vinculación profesional entre los sociólogos. Y bueno, la idea que este ciclo de charlas es, al estilo de tomar un café, compartir algunas ideas y compartir algunas experiencias también, ¿no? Muchas veces también en los ámbitos académicos tenemos mucho trabajo y mucho intercambio sobre temas académicos de la sociología, pero por lo general vemos también que hay poco conversación o poco intercambio sobre experiencias profesionales, así que nosotros también esto lo hemos visto en nuestro trabajo profesional con Alejandro, con Evangelina. Vemos que falta un poco también, digamos, de intercambiar y saber, digamos, en qué está trabajando, en qué están trabajando otros sociólogos del país y también del mundo. Así que, bueno, ese espacio, digamos, es lo que estamos trabajando en este ciclo de charlas.
Bueno, y muchísimas gracias también, Javier, por prestarte esta primera charla. Javier Parisou, lo voy a presentar. Javier, en todo caso, después, si me faltó algo, complementarlo vos. Pero Javier es un licenciado en sociología. Voy a leer un poquito, es largo el currículum de él, voy a tratar de resumirlo. Estudió en la Opinion Political and Policy of the London School of Economics. Es becario del Foreign Office de Estado de Reino Unido, es asesor para transformación digital y estrategia de innovación de diversas empresas y startups del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros y los nodos de economía de conocimiento de Comodoro Rivadavia, Jujuy, Junín y el norte de Misiones, entre otros grupos de empresas e instituciones. Es articulador de economía de conocimiento registrado ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y forma parte de un espacio que compartimos en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es docente de gestión e innovación en USAM y representante argentino ante el Comité Técnico de la International Organization for Standardization, ISO, sobre gestión de la innovación. Ha realizado estudios y consultorías para organismos internacionales como el CAF, BID, Banco Mundial, etcétera, y ha sido asesor de empresas tecnológicas, startups, clústeres y parques industriales de diferentes lugares del país, cámaras empresarias como ADIMRA, CAFAC y CAEFJA, incubadora de empresas. Así que, bueno, ha brindado conferencias en Argentina y el exterior y realizó un posgrado en servicios de consultoría PYMES en Nagoya, Japón, dictado por la Japan International Cooperation Agency. Y ha desarrollado una amplia capacidad para diagnosticar problemas y desafíos y a partir de ellos formular y gestionar proyectos complejos con la participación de múltiples actores públicos y privados. Así que, bueno, y la idea también de esta charla es comentar y también y analizar un poquito e intercambiar ideas sobre la vinculación también en nuestro ámbito profesional con el ámbito de empresas y el ámbito organizacional de empresas. Así que, bueno, Javier, todo tuyo entonces. Muchas gracias Bueno, por... no, Miguel, muchas gracias a vos, Alejandro. La verdad que para mí es un placer y un orgullo poder compartir este espacio con ustedes. Y como le comentaba Alejandro, cuando charlamos de este tema, para mí la inserción profesional fue una preocupación ya durante la carrera. Yo me recibí a fines del 95, hace mucho tiempo que trabajo profesionalmente, digo, vivo de mi actividad profesional. Y bueno, y siempre ha sido un desafío porque creo que quizás en las carreras o al menos en la carrera de la UBA, había como una orientación, eh, voy a decir quizás algo medio polémico para empezar, pero me interesa, a mí me gusta el debate, la discusión, así que, pero un poco el origen de cómo me orienté profesionalmente, ¿no? Eh, Quizás hay una orientación hacia como una salida noble del sociólogo y un montón de salidas innobles, y yo me dediqué a las innobles, a lo largo de 25 años, entre comillas, ¿no? La verdad que encontré mi pasión y mi vocación en los temas de innovación ya hace muchos años. Hoy en día es como el tema, ¿no? Es como casi que nos apabulla ahora de la inteligencia artificial y todas las cosas que están pasando. Pero cuando me empecé a dedicar hace ya como 20 años, primero empecé con todos los temas de desarrollo social, de ahí me metí en desarrollo productivo y dentro de desarrollo productivo en temas de innovación. Y al inicio más trabajando temas de vinculación tecnológica, ¿no? De ciencia y tecnología y la vinculación con el tejido productivo. Ya doy clase de estos temas hace 13 años, diseñé con otros colegas el programa del posgrado de formación de gerentes y vinculadores tecnológicos. Y bueno, y encontré en este campo, es un campo muy interdisciplinario, es decir, yo he trabajado con biólogos, con ingenieros, con politólogos, con sociólogos, con economistas. Es decir, el campo de la innovación es muy interdisciplinario. Y bueno, y a mí me resultó muy interesante y me sigue resultando interesante trabajar. Ahora ya, digamos, solo con una inserción académica y después trabajando a nivel profesional y armando mi propia empresa. Esto es más reciente.
de asesoría en estos temas y bueno, entusiasmado, ¿no? Creo que es un campo, como les voy a contar, me parece que muy interesante y que me parece como mensaje general que es muy importante que la sociología y los sociólogos le pongamos el foco, porque creo que es un ámbito que podría funcionar mucho mejor con el aporte de la sociología. A veces se asocia la innovación a las tecnologías duras y la realidad es que todo lo que tiene que ver con procesos sociales, relaciones sociales, instituciones, culturas, es absolutamente crítico. Y nosotros, los sociólogos y los profesionales de las ciencias sociales, estoy convencido de que tenemos una formación para abordar esos temas la más apropiada, ¿no? Mucho más que otras carreras que aportan otras cuestiones. La idea es trabajar de manera complementaria entre diferentes saberes, de manera interdisciplinaria, pero es importante que no abandonemos estos campos porque no va a venir otras disciplinas a aportar lo que nosotros podemos aportar. Y es muy importante para el desarrollo del país, sobre todo en estos momentos tan desafiantes desde el punto de vista económico, social, en el campo de la educación, del desarrollo económico, etcétera. Así que bueno, si les parece, voy a hacer esta breve presentación y luego me encantaría poder intercambiar ideas con todas y todos ustedes. Bien, titulé esta charla Aportes de la sociología a la innovación tecnológica y organizacional de las empresas. Estoy tratando de pasar. Ahí está, perdón. Bueno, breve diagnóstico de partida. La dimensión, como les comentaba, la dimensión social, política y cultural del cambio tecnológico es de crítica importancia. Sin embargo, las ciencias sociales en general y la sociología en particular ponen poco foco en este campo de la innovación y la transformación digital. Digamos, la agenda de la innovación va cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día la transformación digital es como está en el centro de la agenda de la innovación, pero cada 5 años justamente va cambiando las temáticas. Años antes fue el tema de clusters y así, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que esta es una de las causas por las que muchas empresas y organizaciones no innovan, no lo hacen de modo apropiado o dilapidan recursos. Y yo me pregunto las causas, ¿por qué nosotros nos retiramos de este campo o por qué otros no ven que nosotros podamos hacer aportes sustanciales? Quizás estamos viendo un fetichismo de la tecnología, es decir, hay una suerte de visión de que la tecnología por sí sola soluciona los problemas y creo que es un error muy grave caer en ese tipo de creencia, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Determinadas culturas y relaciones sociales facilitan o obstruyen la innovación tecnológica y organizacional, y a su vez la innovación tecnológica cambia relaciones sociales, ¿no? Y para gobernar y gestionar la incertidumbre, el cambio y la innovación, es necesario definir y consensuar estrategias, tanto como crear y recrear instituciones. Ahí las ciencias sociales y la sociología en particular son fundamentales. ¿Cuál es el contexto actual que estamos viviendo? Estamos definitivamente viviendo una época de cambios disruptivos a escala global. Esta imagen muestra el tema de la hiperconectividad, ¿no? ¿Y cuáles son esos grandes cambios tecnológicos y sociales, las grandes tendencias? Las he dividido básicamente en tres, ¿no? La generación de grandes volúmenes de datos, el procesamiento de información con algoritmos y machine learning, y cómo todos estos cambios hacen que cambien las percepciones, las identidades y las relaciones sociales. Del lado de la generación de datos, a través de las plataformas, los smartphones, IoT, Internet de las Cosas, se captura y se genera gran cantidad de datos que generamos todo el tiempo, ¿no? Manejando con el Waze, trabajando, estudiando, comprando, vendiendo, entreteniéndonos. Generamos todo el tiempo datos. Y esos datos se procesan usando algoritmos, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿nosotros usamos los algoritmos o somos sujetos pasivos frente a ellos?
es para conversar el tema, probablemente pasen ambas cuestiones, ¿no? O haya sectores que usan los algoritmos y otros otros grupos poblacionales que son sujetos de esos algoritmos. Pero también lo que hay que reconocer que esta explosión de la inteligencia artificial y la transformación digital ha aumentado la productividad de manera exponencial, ¿no? Eh, ¿Y qué impacto tiene todo esto a nivel social, a nivel institucional, a nivel relacional? Bueno, están pasando muchas cosas, ¿no? Por un lado, se destruyen trabajos, se crean otros, percibimos a través de lo digital, se crean lenguajes nuevos, ¿no? Lo que acá llamé lenguaje Twitter o lenguaje WhatsApp. Se están generando tribus autorreferenciadas, sobre todo después a partir de la pandemia. Hay un mayor peso de la imagen sobre la palabra, hay riesgos de la disolución del otro o que solo acontezca reconocimientos en el plano digital, ¿no? Eso, a ver, estamos viendo mucho de estas cosas en el mundo de las redes sociales, en donde cambian radicalmente la forma de relacionarnos, ¿no? Eh, pero también las redes pueden ser aprovechadas y podemos ser sujetos digitales activos, generando oportunidades para generar nuevas relaciones. Por ejemplo, el tema digital genera un montón de oportunidades para vincularnos más allá de las distancias, ¿no? Y en la medida que podamos utilizar eso, realmente puede ser realmente útil todo el campo de lo digital. Estos impactos, digamos, ¿qué tipo de impactos estamos viendo? Estamos viendo en todo tipo de organización, ¿no? Se da en todo tipo de innovación y en todo tipo de enfoque. Por ejemplo, se dan en las organizaciones sin importar el tipo, el sector, tamaño, si son empresas establecidas o nuevos emprendimientos u organizaciones. Se dan innovaciones de producto, de servicio, de proceso, de modelo, de método. Y hay innovaciones incrementales hasta de tipo disruptivo o radical. Y también estamos viendo procesos de innovación dentro de las organizaciones internas, innovaciones abiertas en las cuales las instituciones, las empresas empiezan a interactuar libremente, innovación de tipo propietario, vinculado al tema de propiedad intelectual, y otro tipo de innovaciones, ¿no? De diferente tipo. ¿Con qué tecnologías? Bueno, acá yo lo que empecé a hacer es, a partir de ahora voy a empezar a relacionar el tipo de innovación con conceptos sociológicos, ¿no? Que yo, un poco para fundamentar mi hipótesis inicial de por qué estoy convencido que la sociología puede hacer muchos aportes a este campo, desde el lado desde el estudio, pero también desde el lado de la implementación, ¿no? De políticas, de acciones, de estrategias a nivel público y a nivel, tanto como a nivel privado. Por ejemplo, ¿con qué tecnologías? Los smartphones ha implicado una individuación, ¿no? Desde el teléfono inteligente podemos acceder a prácticamente a cualquier cosa y nos potencia como individuos en ese sentido. La computación en la nube facilita la colaboración. La tecnología de digital twins o gemelos digitales y la simulación, perdón, acá repetido, veces gemelos digitales, están permitiendo una revolución a nivel industrial porque facilitan el rediseño, la reingeniería y temas de planeamiento a nivel urbano. Hoy el gemelo digital es replicar a nivel digital, ahí ven una imagen, es replicar a nivel con escáneres, con drones y cámaras de diferente tipo. Uno puede escanear una realidad física hasta una ciudad entera y digitalizarla. Eso permite temas de planeamiento urbano, de resolver un montón de problemas de planeamiento urbano de diferente tipo, cuestiones de ingeniería. Uno puede escanear unas turbinas como esta hacer una reingeniería a nivel digital, ¿no? Es realmente una técnica muy revolucionaria, emergente. Eh, no como el smartphone, que ya es bastante una tecnología madura, los gemelos digitales están empezando, pero se están expandiendo. Todo el tema de computer vision o visión computacional para detectar a través de videos fenómenos que acontecen de manera automática,
¿no? Se está usando para marketing, para Smart City, detectar temas de tráfico, para, por ejemplo, procesos muy repetitivos. El otro día nos comentaban una empresa que fabrica caramelos, por ejemplo. Hoy en día personas tienen que identificar fallas, por ejemplo, determinadas fallas en procesos industriales. Bueno, con visión computacional se pueden detectar de manera automática. Entonces, aumenta mucho la productividad de los procesos y también permite que las personas no hagan trabajos terriblemente repetitivos, ¿no? Como fue en el Taylorismo o en el Fordismo. Bueno, otras tecnologías digitales emergentes. Esta que está tan en boga, ChatGTP, que es Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural, es decir, que tiene la capacidad de interpretar texto o producir texto, digamos, máquinas que producen texto, es realmente una revolución e implica desafíos importantes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se está prohibiendo el uso de ChatGPT en colegios. En Italia se prohibió preventivamente. ¿Y qué va a pasar con muchas profesiones, con los guionistas? Saben que ahora hay una huelga enorme en Estados Unidos, los guionistas, que tiene que ver con que estas tecnologías amenazan determinados trabajos, de los periodistas, en cierta medida abogados, sociólogos, me pregunto si amenazará nuestro campo de trabajo. Yo creo que no, pero bueno, lo planteo a forma de pregunta. Bueno, y otros usos de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, como todo el tema de la identificación y conocimiento de perfiles de consumidores, que implica una singularización de los consumidores, o el uso, por ejemplo, yo conozco bastante a la empresa Globant, que es una empresa argentina que se ha globalizado, que tiene 26.000 empleados en diferentes lugares del mundo, es tanta la demanda de recursos humanos, de contratar gente y de generar una carrera interna, han generado una universidad y les pongo un ejemplo, tienen miles de cursos y cómo hacen para contratar, ellos todo el tiempo, todos los días tienen que contratar cientos de personas, ¿no? Y asignarlas a proyectos. ¿Cómo hacen eso de manera manual? Tenían problemas para agendar reuniones con tanta gente que tenían que contratar y asignar a proyectos específicos. Bueno, están utilizando inteligencia artificial para, por un lado, cuando hacen la contratación de personal, descartar de plano si alguien no tiene buen nivel de inglés o hacer una evaluación de determinadas capacidades técnicas. Los hacen con robots, digamos, con inteligencia artificial. Y una vez que las personas entran a la empresa para hacerles la carrera y ofrecerles, en el marco de la Universidad Globant, cursos, como tienen cientos, miles de cursos, ¿cómo hace una persona para elegir con una oferta tan amplia? Bueno, con la inteligencia artificial acotan la oferta en base al perfil de la persona. Entonces singularizan un recorrido formativo, ¿no? Se está usando para estas cosas también inteligencia artificial. Todo el tema de realidad aumentada y mixta es muy interesante para colaboración, productividad, enseñanza. La realidad mixta, por ejemplo, permite que un ingeniero que está, no sé, en Estados Unidos y si hay un problema en una empresa en Brasil, puedan compartir la propia realidad con unos cascos de realidad mixto o virtual. Microsoft ha desarrollado estas tecnologías. Entonces, realmente son tecnologías con mucha potencialidad a nivel de poder trabajar más allá de la localización física y impulsar la colaboración. Bueno, todo el tema de blockchain también es una revolución, con todo el tema de las criptomonedas. eh, Son sistemas de información descentralizada, ¿no? Que permiten una fuerte trazabilidad de la información no se puede cambiar porque justamente está descentralizada en miles de computadoras. Y a nivel de las monedas, es realmente muy impresionante, ¿no? Porque en el caso de las criptomonedas, esta descentralización de la información, que, digamos, que está resguardada a partir de cadenas de bloques que se unen a partir de fórmulas matemáticas, hacen que se haya generado todo un mercado de monedas en las cuales los estados no intervienen, ¿no? El estado ya no es la última ratio, este, y, y bueno, y el resguardo tiene que ver con fórmulas matemáticas, ¿no? Es realmente
una revolución en ese sentido, una moneda no asociada al poder estatal y a la capacidad del Estado de respaldar esa moneda en la última ratio con el monopolio de la fuerza legítima, ¿no? Es realmente una revolución. Bueno, este, sigo un poco más, si tienen alguna pregunta, si no, sigo, faltan unas pocas filminas. Bien, ¿cuáles son las empresas que están generando una revolución de nuestras vidas y estos cambios tecnológicos que afectan todo, digamos, nuestra vida cotidiana, la manera en que trabajamos, en que enseñamos, aprendemos, compramos, viajamos, etcétera, nos entretenemos, etcétera? Algunas, a ver, las cuatro más grandes, hay muchas otras, pero estas empresas han generado disrupciones muy grandes en el campo del comercio, en el campo digamos, como Amazon, ¿no? Del comercio electrónico, Apple con el tema de los smartphones, Google como buscador, y cómo buscamos información, y Microsoft por cómo trabajamos, ¿no? Cómo operamos, eh, y cómo nos vinculamos con otros a nivel laboral, a nivel cómo nos comunicamos con otros, ¿no? Y este caso es muy interesante, Elon Musk, seguro todos lo conocen, porque también ha generado revoluciones en otros campos muy disruptivos, con todo el tema de los autos eléctricos, SpaceX con la exploración del espacio, y otras que no son tan conocidas, pero The Boring Company, que hace unos túneles para viajar debajo de la Tierra en vacío, ¿no? Para superar el problema de tráfico, Neuralink, que tiene que ver con el tema de la conectividad del cerebro con dispositivos, etcétera. Y en América Latina también se han generado muchos unicornios que han sido muy disruptivos, a nivel tecnológico, a nivel económico y a nivel social. Muchos son conocidos, pero ven ahí, por ejemplo, Argentina, Ualá a nivel financiero ha ocupado un espacio que los bancos no ocupaban y ha ampliado la- la accesibilidad financiera. O OutZero es una revolución, es una empresa que se vendió a unos 7.000 millones de dólares, 6.000 y pico, que es como la llave. ¿Vieron cuando nos logueamos a una determinada web, que podemos loguearnos a través de nuestro perfil de Google, por ejemplo? Bueno, esa llave interna es un desarrollo de OutZero. Y aparte de estas, hay otras empresas que no son unicornios. En la Argentina han surgido varias empresas de inteligencia artificial por la muy buena formación que hay en algunas carreras de exactas de la UBA, por ejemplo, en matemática, han surgido varias empresas de inteligencia artificial. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer la sociología, digamos, frente a todo esto, creo yo, ¿no? Por un lado, tiene herramientas y conceptos fundamentales para explicar y comprender todos estos procesos, estas culturas, las nuevas relaciones que se generan, los procesos sociales que implican todos estos cambios tecnológicos, sociales y con impacto social y político. Pero bueno, puede estudiar todas estas culturas y relaciones que facilitan o obstruyen la innovación tecnológica y organizacional. Y la realidad es que para la innovación no se da sola, no se da espontáneamente. Bueno, digamos, es fundamental gobernar los procesos de innovación, y generar instituciones que gobiernen estos procesos, que los orienten, que los generen. Y en ese sentido, bueno, la sociología tiene herramientas fundamentales para interpretar y para gestionar, para estudiar, interpretar y gestionar estos procesos. Bueno, y en esta filmina voy a un nivel más de detalle de cuáles son algunas de las cosas que están pasando a nivel de prácticas innovadoras y qué conceptos sociológicos me parece que pueden ser útiles para, como les decía, interpretar y también para gestionar, digamos, los conceptos y las herramientas para actuar a nivel de gestión de una política pública o de gestión de una empresa o de una organización. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo es que
a nivel de muchas empresas, se está, digamos, ya no hoy estamos muy lejos del taylorismo, del fordismo, inclusive del toyotismo. Se están generando redes descentralizadas y nodos dinámicos de trabajo. Son grupos que se arman, se desarman por objetivos. Y creo que un concepto interesante que planteó Norbert Elias, el de configuración o figuración, es interesante para entender estos procesos muy dinámicos que se están dando en las empresas que incorporan estas nuevas tecnologías, en donde las empresas ya no son límites cerrados, sino que justamente por estas dinámicas colaboran mucho, son mucho más porosas y colaboran mucho más con el entorno, ¿no? Con instituciones científicas y tecnológicas, con otras empresas cercanas y lejanas, ¿no? En términos de roles y funciones, una lógica de funcionalismo, digamos, entender los roles y funciones, es muy interesante también cómo uno empieza a ver más estructuras matriciales de organización. Y otro proceso interesante vinculado con lo anterior es que en las empresas ya no hay áreas de calidad. Justamente ahora, digamos, las personas se empoderan porque la información fluye más, mucho más horizontalmente, y cada uno es responsable de la calidad de su producto. Ya no es como antes, que había una lógica más de tipo fordista, secuencial de los procesos, ¿no? A nivel, bueno, también un tema fundamental en este mundo tan dinámico, tan cambiante, tan incierto, las organizaciones, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de analizar los escenarios macro en los cuales están insertos, ¿no? A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Esos escenarios tecnológicos, políticos, sociales, económicos, culturales y la construcción de escenarios futuros. Bueno, un concepto de afinidad electiva, relaciones de condicionalidad y muchos, seguramente muchas otras herramientas y conceptos para analizar procesos macro eh, en estos niveles pueden ser útiles, ¿no? Y creo que son cada vez más demandados. Bueno, el tema del time to market es un tema clave en el sentido de que cada vez más las empresas hacen I+D, hacen innovación, desarrollan nuevos productos y servicios, y el proceso de llegar al mercado depende del sector, tarda más, tarda menos, pero no es inmediato. Hay todo un proceso de inversión en investigación y desarrollo, y en ese proceso se interactúa mucho con instituciones académicas de investigación. Entonces ahí hay mucho de estrategia, eh, de definir estrategias, ¿no? Estrategias de mercado en relación al producto, al mercado, etcétera. Y ahí también hay herramientas interesantes en las ciencias sociales. Y por último, ya a nivel más de desarrollo local, yo trabajo mucho en temas de la innovación a nivel local, donde se articulan actores públicos y privados, y ahí hay un proceso, se da procesos muy interesantes en cómo se toman decisiones a nivel público en los planos de articulación público-privada, ¿no? Cómo generar instituciones permanentes de articulación público-privada que permitan la innovación a nivel local, ¿no? O regional. Por ejemplo, la toma de decisiones participativa o representativa en las empresas, en los clústeres, ¿no? Cómo generar balance de poder entre lo público y lo privado. Y otra cosa que estamos viendo es muy interesante, muy interesante. Yo estoy muy en contacto con empresas y he hecho recientemente un estudio sobre transformación digital en empresas proveedoras de industria petrolera. Cómo las empresas arman equipos plurales, ¿no? ¿Se acuerdan antes en el mundo empresarial? Hace unos años era muy típico decir, están todos cortados por la misma tijera, ¿no? El modelo Techin, por ejemplo, determinados modelos en los cuales eran todos iguales, ¿no? El tipo de formación. Bueno, las empresas ahora están buscando armar equipos plurales a nivel sexual, a nivel religioso, a nivel origen, a nivel formación, porque es en esa diversidad que se facilita la innovación. Es muy, muy impresionante ese cambio y se está viendo, ¿no? Y en ese sentido, conceptos como representatividad, pluralismo, gobierno, cómo se gobiernan estas relaciones público-privadas, son centrales, ¿no? Y vuelvo a insistir, creo que la sociología tiene una tradición y un bagaje conceptual y herramientas que no hay con qué darle, digamos. Me parece que son
son las más apropiadas para trabajar todos estos temas. Bueno, y acá ya para ir terminando, esto le pongo a modo de ejemplo. Yo, como comentó Miguel, soy representante argentino frente a la ISO. Hace ya 10 años se armó un comité técnico de gestión de la innovación. Vieron, la norma de calidad y otras normas se formulan en determinados comités técnicos de la ISO, que se juntan expertos de todo el mundo a redactar normas, ¿no? Bueno, en este caso se armó un comité técnico para redactar normas vinculadas con la innovación y yo participé desde los inicios. Se redactaron varias normas. La central es la norma de gestión de la innovación, que tiene la estructura de alto nivel de la ISO, es una estructura similar a la de calidad, pero con el concepto de gestionar la innovación dentro de la organización. También participé en la redacción de una norma de innovación colaborativa, que es una norma no de sistema, sino de herramientas y métodos. Básicamente es un checklist sobre cuando uno establece una colaboración entre dos organizaciones, qué hay que tomar en cuenta para bajar el riesgo de que esa vinculación sea fructífera, ¿no? Bueno, esta es una síntesis de esta norma de gestión y como ven, hay muchos conceptos vinculados con lo social, con las ciencias sociales. Como ven, la parte central tiene que ver con un proceso, el proceso de la innovación, ¿no? De las intenciones y las oportunidades a la innovación, la generación de valor, un producto, un servicio concreto, innovador. Y en el medio, todo un proceso que no es lineal, ¿no? En el cual se identifican oportunidades, se crean conceptos, se validan, se desarrollan soluciones y se implementan, ¿no? Como ven, las flechitas van en diferentes direcciones porque si bien hay una dirección, puede haber una interacción. Eso es, bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso y desde el punto de vista conceptual es un proceso. Después, ven, la CU tiene que ver con la cultura organizacional, la CO con la colaboración, con el entorno, la importancia del liderazgo. Temas externos e internos tiene que ver con cómo la organización analiza el contexto, la importancia de ese contexto para definir una estrategia a nivel organizacional. La innovación tiene que estar alineada con la estrategia de la organización. Y después temas de planificación, lo que es el círculo de Deming, ¿no? De mejora continua, planificar, hacer, evaluar y bueno, este, y mejorar, ¿no? Así como ven, este es como una síntesis de la norma de gestión de la innovación. También hay muchas herramientas y conceptos vinculados con las ciencias sociales. Para terminar, esta última filmina, estoy tratando de pasarla. Ahí está. Bueno, algunas visiones, como conclusión, visiones, tendencias, dilemas, ¿no? Esto ya es más a nivel reflexivo, digamos, interpretación del momento que estamos viviendo. Yo hasta ahora traté como de afianzar un poco que para mí este es un campo profesional interesante para los sociólogos y los invito a sumarse a este campo porque hace falta más gente con estos perfiles, realmente. Les puedo decir, yo he hecho una consultoría para un organismo internacional que le prestó, no voy a decir quién a quién, pero prestó 300 millones de dólares para implementar proyectos de innovación entre grupos de empresas y grupos científicos, que eran subsidios muy grandes, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares. Y se dilapidó mucha plata porque en esa línea, el diseño de esa línea, ponían esa plata en comprar equipamiento, en la parte más científica dura, entre comillas, y no querían poner un peso en contratar un gestor de la innovación. Y se perdieron millones de dólares. Digo, digamos, esa fue mi conclusión en el informe. No sé si le gustó o no a ese organismo internacional, pero realmente pasan estas cosas. Si no se concibe que si uno quiere armar un grupo, es como obvio, pero no. A veces para los organismos internacionales no es obvio cuando diseñan una política pública que la gestión de un grupo, de un consorcio público-privado, implica una gobernanza, decidir procesos de toma de decisiones, digamos, un montón de cuestiones que si no se hacen profesionalmente, se va todo a la borda. Y fue lo que terminó pasando, no todos los casos, pero en muchos casos, ¿no? Bueno, como cuestión general, vieron ahí está este filósofo muy interesante coreano que habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Digamos, en base a todo estos cambios tecnológicos que le fui describiendo y que vemos
que vemos todos los días, pero ¿qué está generando? Él está planteando un ser, está generando un ser agotado, que es constantemente devorado por su propio ego, que es víctima y verdugo a la vez, y su libertad es una condena de autoexplotación, ¿no? Que es quizás lo que nos pasa a muchos de nosotros todos los días, pero al mismo tiempo yo también tengo que decir que tengo, digamos, puede ser que tenga algo de razón, Byung-Chul Han, pero también y yo estoy viendo otros procesos, ¿no? Uno está viendo en las organizaciones un empoderamiento y un ejercicio de la libertad a partir de la asociación y la complementación dentro de las organizaciones y entre las organizaciones, en donde se le da la bienvenida a los errores como fuente de aprendizaje, se están cambiando culturas, antes el error era sujeto de pena, de penalizar, de echar, eso está cambiando a nivel cultural, y la resiliencia pasa a ser un concepto central, ¿no? Y por otro lado, un empoderamiento y toma de responsabilidad en las organizaciones, bueno, el aprendizaje individualizado facilitado por la inteligencia artificial, donde se potencian, donde está la posibilidad de potenciar los propósitos personales y los resultados a nivel colectivo. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Si me permitís, por ahí yo haría un comentario, después te devuelvo la pelota con un par de preguntas también que surgen de esta interesante charla, digamos, estas temáticas tan interesantes. En principio, bueno, un comentario que esto obviamente tiene esta filosofía, ¿no? De ser como una especie de café que no estamos profundizando los conceptos, sino quizás tratando de que surjan preguntas importantes, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que está trayendo a esta mesa, este café, Javier, son muy relevantes, digamos, ¿no? En el sentido, todo esto que es interacción entre tecnología y sociedad, digamos, todos sabemos que las revoluciones tecnológicas, como la revolución industrial, etcétera, etcétera, han tenido impactos enormes sobre la organización social y a veces, digamos, ¿no? Los que estudiamos la organización social vamos, ¿no? Esos impactos tecnológicos vienen mucho más rápido que la velocidad que pensamos los cambios sociales, ¿no? Pero incluso, digamos, este tema de la interacción entre tecnología y sociedad, digamos, ¿no? Y sobre todo también tecnología, sociedad y empresa, me parece que también es sumamente relevante y a veces no lo tenemos bien enfocado, ¿no? Y por ejemplo, que son inversiones mineras, cualquier empresa minera sabe que tiene que tener licencias sociales para operar y bueno, a veces estamos ausentes o no saben que los sociólogos pueden aportar en esas cuestiones, digamos, que son realmente muy importantes, ¿no? Hay inversiones enteras en pueblos de la Patagonia que han tenido que retirarse porque no han tenido, ¿no? La licencia social para operar, como lo llamamos nosotros. Bueno, de todas maneras, tengo un comentario y dos preguntas. Un comentario me parece muy interesante en el sentido de la novedad que genera toda esta cuestión de inteligencia artificial y el chat GPT, ¿no? Y cuáles son los desafíos al proceso de enseñanza y aprendizaje y también, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto que decía de los guionistas, periodistas, y obviamente también sociólogos, ¿no? Que van a ser, va a haber sociólogos robots, ¿cómo va a ser esto, digamos, ¿no? Ahí está la posibilidad de que esta inteligencia artificial nos ayude, digamos, ¿no? En la organización de sociedades, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, este es un tema también que es muy ya no es una novedad, pero ha sido muy estudiado, que es, bueno, cuál va a ser la intervención de la inteligencia artificial en la política, digamos, ¿no? Si quizás, digamos, la inteligencia artificial no va a ser más eficiente que un político humano con, con las limitaciones que tiene, digamos, ¿no? Un humano en términos de egos, de psicología, de capacidad, digamos, de procesar información. Y si ahí no sería quizás más eficiente también, ¿no? Aprovechar esta cuestión de inteligencia artificial en cierto sentido, digamos, ¿no? Y por otro lado, también esto me surgen preguntas, también en este sentido, ¿no? De que sean preguntas y inquietudes relevantes que le dejemos a nuestros colegas y que podamos compartir en estos espacios. Ustedes saben que existen lo que llamamos los metaversos, ¿no? Los universos virtuales, los que tienen niños conocen al Roblox.
Y son, bueno, universos inventados, pero donde interactúan, digamos, ¿no? Universos virtuales, pero donde interactúa gente humana realmente, ¿no? Los chicos juegan al Roblox y tienen una pizzería, digamos, en un universo virtual, pero interactúan con otros niños en esos universos. Y eso está cada vez más, más generalizado, digamos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿no será necesario también hay un sociólogo ahí, digamos, ¿no? Que mire un poquito eso, que tenga ideas sobre esas cuestiones y que cuál puede ser el impacto, digamos, de que estos universos virtuales que todos sabemos que se están generalizando cada vez más, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso, ¿no? Y bueno, y yendo, digamos, un poquito más a la cuestión, digamos, más práctica, digamos, de la sociología y nuestras incumbencias profesionales, digamos, ¿no? También hay una posibilidad, esto también hay muchos autores como Stanislaw Ulam que hablan, ¿no? El tema de cómo la inteligencia humana va a competir de alguna manera con la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Se habla, esto lo hemos discutido en unas charlas y decía Javier, sobre el tema de la singularidad tecnológica, ¿no? Que es un equipo de cómputo, una red informática que puede ser capaz de autoaprender y mejorar, ¿no? El diseño de auto, ¿no? Como que autoaprende ¿no? Y en algún momento se puede ser también un riesgo, digamos, ¿no? Como robots, etcétera, etcétera, para también la supervivencia de la inteligencia humana, ¿no? Y por otro lado, digamos, ¿no? Bueno, en estas cuestiones también nosotros tenemos una oportunidad acá delirando un poquito, pero digamos, ¿no? Vamos a tener nuevas, quizás que diseñar nuevas sociedades, ¿no? No está muy lejos ahora, realmente eso lo vemos todos los días, que va a haber colonias en la Luna, en Marte, etcétera, etcétera, dentro de muy poco, y van a ser digamos, sociedades que realmente en la sociología estudiamos sociedades ya diseñadas, ¿no? Ya hechas, ya están funcionando y de alguna manera tratamos de rescatar a ver qué pasa ahí, digamos, ¿no? Pero no estamos en la etapa, digamos, del diseño como un arquitecto. Quiero decir, si hay colonias en la Luna, que esto cada vez está más cerca, ¿qué pasaría? ¿Ahí necesitamos policía, ejército, religión ahí? ¿O se puede definir eso de otra manera? Bueno, en eso yo creo que vamos a tener también un importante rol también en sociología, digamos. Bueno, y devolviéndote un poquito la pelota, Javier, para después obviamente nos encantaría escuchar preguntas, etcétera, etcétera, pero de la frase que dijiste, quizás te lo dejo, digamos, a lo que te parezca más relevante, digamos, ¿no? Pero una es que parece medio inquietante de tus exposiciones, digamos, la fórmula matemática que reemplazan al monopolio de la fuerza legítima, a ver cómo, cómo sería eso. Y otra quizás sea más práctica, digamos, ¿no? Nosotros tenemos también en estas cuestiones, yendo un poquito más a tierra, aplicaciones laborales como Rappi, como Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay también un problema también de regulación que en cierto modo también funciona con la inteligencia artificial o son tecnologías, digamos, que están cambiando también muchos vínculos laborales, ¿no? Esto ya de la época de Marx sabemos, ¿no? Que las vinculaciones laborales tienen, digamos, ¿no? Un impacto sobre las relaciones sociales a nivel global. Entonces acá, digamos, tenemos en esta cuestión un menor rol del Estado en la regulación, pienso en Rappi, pienso en Uber, etcétera, etcétera, y el Estado cada vez regula menos, ¿no? Entonces, te pido una reflexión sobre eso y la otra sobre el monopolio de la fuerza legítima, que yo lo anoté por ahí, que las fórmulas matemáticas van a reemplazar. No sé si tomarlo eso más literalmente o cómo lo ves. Así que, y desde ya Sí, muchas gracias por tu participación, Javier. no, gracias a ustedes por la invitación, realmente. Trato de responder bien rápido también para dejar eh, otros comentarios que quieran hacer Hay dos eh, preguntas para me- hacer después. Ah, escucho todo, escucho. Sí, por favor. Y después respondo lo de Miguel también, sí. No sé quién está. Randall Cárdenas dice, ¿en qué campos específicos laborales pueden participar y competir los sociólogos en empresas tecnológicas? En empresas tecnológicas, aparte de las áreas como gestión de proyectos, departamento de sustentabilidad u otros ligados al manejo de grupos. Y también pregunta Ana Julia, el tema de estos procesos en las pymes, que bueno, vos hiciste referencia. Hay dos preguntitas para sumar a la de Miguel. Sí. Bueno, empiezo por las últimas y después voy a lo de Miguel. A ver, las organizaciones están cambiando mucho y muy rápido. Yo creo que más que pensar en qué área,
por ahí tradicionalmente los sociólogos estaban más cerca las áreas de recursos humanos. Yo creo que hoy, por ejemplo, lo que está pasando en muchas empresas es que están empezando a sacar fuera de la propia organización las áreas más tradicionales, ¿no? Como recursos humanos, contabilidad, todo lo que tiene que ver con la cuestión más administrativa, que no agrega sustancialmente valor a las empresas, las subcontratan y se quedan con el foco de la empresa que es innovar, ¿no? Que es poner todos los recursos, esfuerzos en I más D, en investigación, desarrollo e innovación. Eso lo estoy viendo mucho, junto a esto que les comentaba antes, de que se horizontalizan las relaciones, se arman estos nodos descentralizados de trabajo, todos estos cambios, se arman grupos plurales diversos, se discuten cosas. Bueno, también lo que es recursos humanos, lo que es finanzas, lo que es contabilidad, lo sacan fuera de las empresas. Entonces, yo creo que ahí la sociología tiene mucho para aportar en las cuestiones más centrales, ¿no? A ver, si uno es un sociólogo que se dedica a recursos humanos, por ahí puede trabajar proveyendo ese servicio como para que, con una lógica de subcontratación, ¿no? Como un servicio externo para las empresas u organizaciones. Pero en ese sentido me parece que la sociología puede ser muy transversal a diferentes áreas, ¿no? Un poco por lo que traté de argumentar. Y en las pymes desde ya, digamos, en las grandes empresas, en las medianas, en las pequeñas, en las micro, me parece que hoy en día esto se aplica, como les comenté en una de las slides, se da independientemente del tipo de organización, ¿no? Este tipo de intervención en la dimensión social. Y en relación a lo que planteaba Miguel, tres cuestiones, ¿no? Miguel, lo primero que decías en relación a las mineras, también se vio mucho en el caso de Botnia, ¿no? Eh, el caso de Botnia es muy, muy paradigmático porque se manejó muy mal la cuestión de la relación con la comunidad, ¿no? Muy mal. Se Perdón, las emplazó, papeleras, ¿no? Decís, sí. claro, sí, sí, todo el conflicto de Botnia, digamos. El conflicto se origina cuando se instala la planta, no está enfrente de Gualeguaychú, está enfrente de la playa donde la gente de Gualeguaychú va los fines de semana a, a bañarse al río Uruguay, digamos, ¿no? Y ahí Claro. se armó el lío. Y la gente de Botnia no trabajó bien la cuestión de lo que vos llamás la licencia social, ¿no? Y es un tema terriblemente importante, ¿no? No es, digamos, es una pata más de cualquier proyecto. Y la conclusión es que hoy la Argentina, digamos, Uruguay, después de Botnia, construyó dos pasteras más. Brasil hace una por año. Y la Argentina importa más de 1.000 millones de dólares por año de papel marrón, papel corrugado, y somos un país productor de alimentos, es decir, en el cual buscamos exportar alimentos y los alimentos se empacan en papel corrugado, que aparte es digo, también está vinculado con el tema de energías renovables, pues se usa biomasa. Bueno, y la Argentina abandonó, con muchas otras cosas, con una visión muy blanco-negro, ¿no? Y en ese caso se manejó muy mal la licencia social, en el caso de el tema de, bueno, digamos, es que tiene que ver con la licencia social, ¿no? El tema de los salmones en Tierra del Fuego, digamos, es todo blanco o negro, ¿no? Todo o nada. Y yo creo que eso es problemático, porque obviamente hay que buscar un equilibrio entre la cuestión ambiental, pero también en la generación de trabajo y de desarrollo económico y social. Y es factible, digamos, ¿no? Pero si se hace como una cosa, un bloqueo, bueno, eso comentario. Después, con respecto al tema, el tema estatal, estamos viviendo una revolución. Todas estas tecnologías es algo que no afirme mucho, pero el Estado la ve pasar de costado. El Estado como organización Claro. social, el tema de blockchain, y sí, digamos, es un mercado de valor en el cual no hay un respaldo del Estado. Pero no es solo el tema blockchain, ¿no? Está pasando con un montón de cuestiones que les costaba cobrar impuestos. Hasta que le cobraron impuestos a Netflix, a Google, digamos, el Estado, sabemos, como es una forma organizativa que viene hace muchos siglos, digamos, de lo que las monarquías absolutistas
en Europa que se fueron concediendo, desarrollando, pero en el mundo de hoy, si el Estado no cambia en relación a, va a perder poder regulatorio, centralidad, ¿no? Y en definitiva, capacidad de intervención a nivel social. Claro. Hay otra preguntita De- vinculada al tema de experiencia de usuarios, que en una parte de tu exposición hiciste referencia cuando hablaste del sector industrial. No sé si querés agregar alguna cuestión. ¿Qué cuestión relaciona al tema de los usuarios? Sí, lo pregunta acá un colega. En el ámbito de la experiencia de usuario, considero que es un campo que podemos aportar mucho y que en otros países el rol es más participativo, pero el colega dice que le da la impresión que en América Latina muy pocas veces puede ser tomado en cuenta los equipos de trabajo. Es todo un tema que se está discutiendo también en la industria de investigación de mercados. Por eso vos tenés alguna opinión respecto a experiencia de usuarios e innovación. Sí, totalmente, es central. Digamos, el concepto de innovación abierta es que antes estaba más el concepto de I más D lineal, en el cual un desarrollo científico se originaba y linealmente iba avanzando a determinados pasos y llegaba al mercado o a la implementación. El concepto de innovación abierta es que desde el inicio del desarrollo uno interactúa con múltiples actores, con proveedores, clientes, usuarios, la cuestión regulatoria, y va avanzando en esa interacción de manera abierta, tomando información. Todo el tema de UX, digamos, que User Experience, ¿no? Que es un rol central en los equipos de las empresas de software, es central. Yo creo que ahí tenemos un campo de interacción con el mundo del diseño, cuando se habla de design thinking, digamos. Fíjense, todo el campo del diseño ha avanzado muy bien con el tema de innovación. Yo creo que nosotros como sociólogos tenemos mucho para avanzar. Hay un tema también de estrategia de posicionamiento. Por eso creo que es muy loable lo que hacen desde el consejo profesional, ¿no? De tratar de discutir estas cuestiones, porque no se va a dar de manera espontánea ni cada uno individualmente. Hay que generar estos espacios para, digamos, discutir estos temas y definir una estrategia, ¿no? Porque no solo como una cuestión de defensa profesional, no, digamos, en el sentido de generar un aporte en determinados espacios que no, que otras disciplinas no tienen las herramientas para hacerlo y nosotros sí, ¿no? ¿Y por qué no ocupar esos espacios? En ese sentido, sí, el tema de la visión del usuario desde ya, ni que hablar, tenemos herramientas de sobra para trabajar ese tema. Bien, ahí tenemos una pregunta seguramente de Evangelina Pérez Aramburu, la presidenta del Consejo Profesional. Evangelina. Ahí está. Gracias, Ale. Bueno, Javier, felicitaciones. Me encantó la presentación que hiciste. Me parece súper actual y bueno, y para allí vamos. Una cosa que quería agregar antes de hacerte una pregunta es esto de lo que vos mencionaste respecto de las pymes. Creo que a ver, las tendencias en el mundo tienen que ver con poner al usuario, a la persona, al consumidor, al ciudadano en el centro de la generación de diferentes políticas, políticas gubernamentales, políticas empresariales, en fin. La razón de ser hoy en día tiene que ver con las personas en sus diferentes roles. Entonces, en un montón de casos, por ejemplo, en el caso particular de las pymes, para no hablar del Estado, lo que se hace mucho, y es lo que vos decías, Javi, intervienen los sociólogos haciendo investigaciones, entendiendo cuáles son los viajes cuál es el viaje que hace el cliente desde que puede entrar a, no sé, a googlear un determinado lugar hasta la experiencia postventa. Entonces lo que se hace, el sociólogo empieza mediante diferentes herramientas a buscar en dónde puede haber puntos de dolor o momentos de verdad en donde intervenir y poder, digamos, mejorar, no sé, cualquier tipo de proceso, tal cual lo dijiste vos, Javi, son las organizaciones en general y en todo tipo. En una pyme puede tener que ver con que una persona, un cliente, un consumidor haga una referencia a que un proceso está, no sé, la facturación está resultando insatisfactoria. Yo creo que el rol del sociólogo y el sociólogo en todo esto es como para mí estamos como
si le ponemos un poco más de fuerza de difusión y de estos cafés sociológicos y también, por supuesto, la parte académica, pero estamos en el centro de la cuestión, porque en verdad todo tiende a entender a la persona en el centro de todas las cuestiones, ya sea en lo estatal, en lo privado, en el tercer sector, en lo que sea. Así que me parece, bueno, me parece como súper importante todo lo que dijiste y es esto de que atraviesa, digamos, como eh, cualquier organización en todos sus niveles. Yo te quería preguntar un poquito esto respecto de cómo ves el tema de la gobernanza, ¿no? Digamos, es como un temón, todo esto, digamos, todos estos cambios tecnológicos y digamos, que a la vez van nutriendo también, o sea, los cambios sociales y todas estas cuestiones. ¿Cómo ves vos la gobernanza de esto, las regulaciones? ¿Cuál es la capacidad? ¿Cómo ves que se va? ¿Cuál es la tendencia que ves relacionada con esto a futuro, digamos, con todo esto que expusiste? Buenísimo. Mira, con respecto a los dos temas que planteaste, dos reflexiones. Con respecto al primer tema, coincido, cada vez más está esta visión de la centralidad del ciudadano, el consumidor, etcétera. Pero al mismo tiempo está estas tendencias de inteligencia artificial y cómo las empresas usan la inteligencia artificial para desarrollar estrategias de mercado, ¿no? Y para llegar a esos consumidores o ciudadanos de manera singularizada. Lo vimos, por ejemplo, con el escándalo de- de esta empresa británica con Facebook, con las elecciones en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? El uso de datos de Facebook para tratar de influir en el votante a través de diferentes tipos de herramientas y metodologías en las redes sociales. Cambridge Analytica. Sí, Entonces, ahí hay una tensión, digamos, es cierto que hay una centralidad del ciudadano, etcétera, pero el tema es, y yo hace poco estuve en un seminario muy interesante sobre inteligencia artificial organizado con la Unión Europea. Los europeos están muy preocupados por la cuestión por la cuestión ética regulatoria y el impacto en las personas y cómo la inteligencia artificial, es un poco la pregunta que yo planteé en un momento. so- ¿Es una herramienta o somos terminamos siendo, digamos, utilizados por... Entonces, ahí eso es como un tema más a nivel de proceso social. A nivel profesional, yo lo que creo es que, y esto lo han planteado también estuve en otro seminario de empresas argentinas de inteligencia artificial, y están planteando cosas muy interesantes. Ellos ya arman equipos multidisciplinarios, porque lo que dicen es, los algoritmos, está bien, los va a desarrollar un matemático, un ingeniero informático, un físico, pero eso genera datos, pero las preguntas a los datos, ellos no tienen la formación profesional apropiada para hacerlo. Los que sabemos hacer preguntas, qué preguntarle al dato, a la información, y cómo interpretar esa información, somos los que venimos de las ciencias sociales, digamos, y lo reconocen, ¿no? El tema es que también yo creo que todos estos procesos hacen que nosotros como sociólogos también tenemos que estar dispuestos a trabajar con otras disciplinas, como ellos trabajar con nuestra disciplina, digamos. Ya son campos que, digamos, de trabajo interdisciplinario, ¿no? Eso por el lado de lo que planteabas primero. Y por el tema de gobernanza, para mí es fundamental. Yo trabajo mucho a nivel de gobernanza local, lo que se llama gobernanza de la innovación, articulación de actores públicos y privados. ¿Y qué estoy viendo en ese sentido? También es fundamental el rol nuestro. ¿En qué sentido? Muchas veces los actores en una determinada localidad no se pueden destrabar, están trabados, ¿viste? Se desconfían, no hay confianza, no se ponen de acuerdo. Y es necesario la introducción de un tercero que facilite determinados procesos. Y hay un rol profesional muy importante, digamos. A mí me encanta trabajar en eso y tengo la alegría y el orgullo de que he logrado destrabar algunos procesos. Es impresionante cómo vos, cuando lográs destrabar eso, y de golpe empiezan a cooperar. En Comodoro Rivadavia, con empresas de economía del conocimiento, informática,
Y bueno, en pocos meses rápidamente empezaron a complementar y ahora ya están haciendo ofertas de Smart Cities, soluciones Smart Cities en tokenización, gemelos digitales, visión computacional, inteligencia artificial, un montón de soluciones articuladas. Entonces, eso me parece. El tema de gobernanza es central y es otro campo que me parece que nuestra formación tiene ventajas, ¿no? En relación a otras. Javier, hay una intervención también Gracias. de un colega No, gracias a vos, muchas gracias. respecto al inicio de tu intervención, cuando mencionaste, bueno, la perspectiva de muchos que hemos transitado por la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Acá Alejandro, un colega que está presente, menciona si podías un poco, luego de todo lo que dijiste, y quizás también esto en la prédica, lo que hacemos nosotros como colectivo profesional, hacer una última reflexión respecto a esto, ¿no? Bueno, el modelo del siglo XX en el cual nos hemos formado nosotros parece que está un poquito acotado a las necesidades de la sociología de hoy, ¿no? O sea, ¿qué podías agregar o qué podés decir para ratificar o no el rumbo que vos tomaste, dado que este café sociológico también habla o predica acerca de la necesaria intervención de los sociólogos en todas estas nuevas cuestiones? Sí, a ver, no me gustaría hacer un comentario, digamos, centrado o focalizado en la UBA, porque la verdad que ya hace mucho tiempo que no tengo mucha interacción con la carrera de sociología de la UBA, pero sí hace muchos años que estoy en un TREF y un TREF está llena de sociólogos, diga. O sea que interactúo mucho con sociólogos de un TREF y es una universidad que a mí me encanta y es muy innovadora en muchas áreas. Pero con respecto a este tema puntual, estaría bueno que desde el Consejo Profesional ver qué tipo de intervención poder plantear, digamos, con respecto a la cuestión formativa, ¿no? Porque yo veo a nivel social, tengo una hija de 15 años que va a cumplir 16, un hijo de 10 y veo las conversaciones y también a nivel público es como que todo pareciera que todos tienen que estudiar ciencia de datos. A ver, es un cambio importante, ¿no? Hace 20 años, si no estudiabas, digamos, abogacía, las carreras liberales, hoy en día me parece que pocos piensan en estudiar carreras liberales, lo cual es un problema también, porque yo qué sé, no va a haber más médicos, no va a haber más, pero con respecto a este tema, y para mí estaría bueno, digamos, empezar a discutir nuevos contenidos, porque si no es como que vamos a perder, si nos cerramos sobre nosotros mismos, porque esta realidad nos apabulla y no la podemos interpretar y pensamos que no tenemos nada para aportar, y cada vez va a haber menos gente que quiera estudiar sociología. Y más allá de nuestros propios intereses profesionales y de defender nuestro campo, que también es importante, obviamente, como un aporte a la sociedad. Un poco los que traté de transmitir, digamos. Me parece que hay determinados campos, determinadas prácticas que si no hacemos un aporte nosotros, no sé quién lo hace. Y ahí, Miguel, no me acuerdo quién lo planteó el tema de las plataformas. Creo que vos, Miguel, y Sí. me olvidé de. Bueno, ese es un tema terriblemente importante. Ahora, estos días entré en contacto con una organización que se llama, creo que es Argentech, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero trabaja el tema de la economía de las plataformas, tratando de ver cómo de manera innovadora, cómo trabajar el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores en las plataformas, beneficios, pero de manera innovadora, porque vieron los debates hace poco con respecto a la sindicalización, que no se quieren sindicalizar. Entonces, digamos, y claro, digamos, las relaciones laborales, la tecnología marca las identidades, los intereses, como fue lo que estudió Marx en su momento. Ahora la realidad es otra. Pero bueno, ahí está todo por hacer. Y son problemas graves, porque ¿qué derechos tienen las personas que trabajan en las plataformas? Digamos, hay un montón de cuestiones ahí a trabajar que para mí no se resuelven solo con algoritmos. Digamos, es necesario estudiar un poco, digamos, quizás los temas más tradicionales de la sociología laboral, yo qué sé, o de relación en el trabajo, aplicado a este nuevo mundo, ¿no?
Bien, muchísimas Perdón, gracias, una Javier. cosita, Javier, ahora y ya, bueno, vamos cerrando también las preguntas para seguir con el evento. Pero no, un comentario nomás en relación a esto, digamos, al desarrollo de las fuerzas productivas que estudiaba Marx y eso, digamos, ¿no? Evidentemente estamos en otro escenario, pero también esto impacta sobre las relaciones sociales productivas, ¿no? Hoy en día las empresas más importantes son Google, Amazon, Mercado Libre, digamos, no son las petroleras, digamos, ¿no? En ese sentido me parece también importante reflexionar ahí, bueno, que en la sociología también nos tenemos que tratar de insertar en ese nuevo mundo, digamos, ¿no? Y entenderlo también qué cambios sociales van a producir también esas tecnologías nuevas y esas, ¿no? Pero evidentemente ha cambiado mucho el panorama de lo que era, ¿no? La producción, digamos, y las relaciones de las fuerzas productivas, ¿no? Que impactaban las relaciones sociales, como decías que ya, ¿no? Esto lo había descrito Marx en su momento, y bueno, y ver qué pasa ahora con todo eso. Pero bueno, te agradezco Sí, muchísimo. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y porque haya cambiado esa realidad, justamente nos tenemos que ocupar me parece, de esa realidad, ¿no? claro. Pero bueno, sí, totalmente, Miguel. Bien, bueno, ahí dejamos el correo electrónico de la asociación y también después del consejo para que los colegas que después de esta conversación interesante que tuvimos con Javier, que la vamos a postear, estamos grabando estos eventos para que después se puedan socializar en el canal de YouTube que tiene el consejo y la asociación, puedan contactarlo al colega para, bueno, hacer redes, que es un poco también la excusa para todas estas cuestiones. Y bueno, y para hacer un poco el honor también a la eficacia de los tiempos y bueno, y el tema que todos atravesamos en las pantallas, y para ir cerrando, como anunciamos al principio, queremos darle la bienvenida en calidad de socia honoraria a la doctora Analía Tortosa. Y voy a brevemente decir dos o tres cositas respecto a esto, porque también la bienvenida a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, la doctora Tortosa, tiene que ver con una nueva forma de concebir la sociología profesional de estas organizaciones. Analía preside actualmente el Colegio de Médicos Veterinarios con una ley nacional. La hemos conocido justamente en uno de los eventos que hemos realizado el año pasado en función de nuestra prédica constante sobre las estadísticas públicas en la República Argentina y la importancia de que todas las disciplinas puedan contar con información confiable y válida. Y a partir de ahí empezamos a trazar un derrotero muy interesante que, entre otras cuestiones, culminó o está transitando, ¿no?, en la culminación por un virtuoso proyecto que estamos realizando entre el Consejo, la Asociación y el Colegio de Médicos Veterinarios para trabajar sobre una problemática candente en la ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la rabia, a partir de un relevamiento que pensamos hacer, un diseño de investigación para abordar el complejo problema de los animales de compañía, que después además queremos replicarlo en el interior del país. Analía nos acompaña también en diferentes espacios de articulación institucional, del cual participa el Consejo y la Asociación, como el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad, un lugar estratégico donde muchas organizaciones debaten no solamente las cuestiones de la innovación, sino también de las políticas públicas en la ciudad. Y en este camino, bueno, abrir las puertas a la asociación en esta categoría Analía es para nosotros un desafío muy importante porque va en la dirección de poder comunicarnos y trabajar, como un poco Javier comentaba, con otros saberes y con otras disciplinas para poder aumentar nuestra capacidad de intervención social, que de alguna otra forma es un poco la impronta que le hemos estado dando a este espacio profesional, por lo menos en la última década. Así que no quiero ahondar en más presentaciones, es decir, que Analía tiene una extensa trayectoria como docente investigadora en la Facultad Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, donde egresó. Es actualmente miembro de la principal institución que aborda la problemática de los animales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el Instituto Pasteur. Ha desarrollado una extensísima trayectoria en materia de investigación aplicada y también de extensión universitaria sobre estas temáticas, y la verdad que es una persona además encantadora y propositiva que ha caminado con los sociólogos y está caminando para enseñarnos también a comunicarnos en otros planos para poder construir conocimiento científico de una forma más multidisciplinaria. Así que, Analía, en nombre de la comisión directiva de nuestra institución y también los colegas que integramos el consejo, estamos muy contentos de haberte otorgado, como a otros colegas de la psicología, de la comunicación social, del derecho y de las ciencias políticas, la membresía honoraria en nuestra asociación. Así que bienvenido y te damos ahí los últimos minutos para que puedas conversar con nosotros. Bueno, buenas noches para todos y todas. Desde ya para mí es un honor, realmente me siento muy honrada con esta mención, lo que me están haciendo. Y como decía Alejandro, trabajar con ustedes, ¿no? Desde lo que es la sociología y un poco
trayendo lo que dijo Javier, esto de la pluralidad, ¿no? Hablar un poco de lo que es la interdisciplina y realmente todos los espacios de trabajo que podemos compartir, desde lo que son los determinantes socioculturales, ¿sí? De las enfermedades transmisibles. Acá Alejandro hizo referencia al tema de la rabia. Hace aproximadamente 5 días en la provincia de Buenos Aires, en La Prida, un caso de rabia en un gato, que uno a veces cree que la rabia está erradicada y lamentablemente el virus sigue circulando, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las cuestiones que queremos abordar ahora puntualmente en 2 comunas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero bueno, queremos después esto replicarlo y bueno, estoy más que agradecida, realmente muy contenta por compartir este espacio, haber compartido también, escuchado a Javier, que bueno, también suma, todo suma. Así que bueno, un honor para mí y les agradezco muchísimo permitirme compartir con ustedes justamente. Así que gracias, simplemente eso, gracias. Bueno, bienvenida Analía, un placer. Bueno, y para ir cerrando el evento, damos la palabra tanto a Evangelina como a Miguel, que son los actuales presidente y presidenta de estos espacios que hemos trabajado y que estamos construyendo activamente para que no solamente estos cafés sociológicos se puedan repetir con colegas como Javier, que tienen mucho para decirnos, sino también para ampliar nuestras fronteras en relación al mercado de trabajo, que es el sentir y el motor principal de nuestras acciones. Así que adelante, colegas. Muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Javier. Me parece que la idea de esto es traer preguntas relevantes, ¿no? Como decía, en este café, pues tenemos esta idea de café, digamos que, bueno, vamos a charlar sobre determinados temas, no es un espacio de formación o interacción académica en ese sentido, sino más comentar experiencias profesionales y esperamos poder repetir esto con colegas, ¿no? Relevantes y que nos traigan preguntas muy relevantes para nuestra profesión y que nos permitan también mantener esta red entre nosotros también, ¿no? De contactos, saber qué hacemos otros sociólogos en otros temas, digamos, potenciar todas estas ideas y preguntas relevantes. Así que solo me queda, digamos, agradecerte mucho. No sé si, Javier, vos querías comentar algo o antes de... Agradecer muchísimo esta oportunidad, la verdad que me encantó la charla y bueno, seguiré participando seguro, porque me parece muy, muy importante este espacio. Perfecto. Evangelina. Sí, bueno, en la misma sintonía de lo que acaban de decir Miguel y Javier, me parece que es un espacio súper importante como para hacernos preguntas relevantes. Javi, es fundamental lo que dijiste, cómo se construye el dato, ¿no? O sea, quién cuenta la historia detrás del dato que se puede producir con todas estas inteligencias artificiales y todo, pero también desde el interés de saber de nuestras trayectorias profesionales, qué es lo que estamos haciendo los distintos sociólogos, no solo en la Argentina, sino sociólogos dispersos en el mundo, también como una forma de vernos a nosotros mismos, de unificarnos, de entendernos, de ver cuáles son como los posibles campos que son vastos y concuerdo muchísimo con vos de actuación del ejercicio profesional de la sociología. Así que te recontra agradecemos porque es maravilloso todo lo que nos contaste y todo lo que estás haciendo. Y me parece clave algo que dijiste. Que lo decimos mucho con Ale y con Miguel. Creo que es eso, ¿no? El sociólogo, como, ¿qué aportamos de valor en nuestra sociedad, para mejorar nuestra sociedad, sea en lugares como pequeños, en lugares más grandes, en comunas, en ciudades, en naciones? Creo que es el aporte de valor es el que para mejorar las sociedades es lo que nos guía, ¿no? Como ese espíritu de contribución. Así que bueno, nada, millones de gracias. Muchas gracias, realmente. Bueno, Antes del perfecto. cierre, Nos dale una comprometemos cosita con más. pasarte las preguntas y los contactos que sean necesarios, Javier. Eso es también una forma de hacer red. Así que a los colegas que estuvieron en el evento, más la gente que quizás no se pudo sumar por alguna cuestión, le vamos a enviar seguramente una forma de contactarte con vos. Y aprovechamos también esta ocasión antes de que se nos acabe el tiempo que habíamos estipulado, que lo estamos cumpliendo casi a la perfección, con invitarlos especialmente a una actividad que vamos a realizar la semana que viene en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una actividad para nosotros muy, muy importante desde el punto de vista de la construcción de redes,
vamos a firmar un convenio con el Foro de Periodismo Argentino, con FOPEA, a los efectos de poder empezar a trabajar con todo el periodismo nacional, me refiero al periodismo de las provincias fundamentalmente, y no de la Ciudad de Buenos Aires, en una actividad central que tiene que ver con esto de ejercer cierta docencia respecto a un tema tan polémico y tan candente como el tema de las encuestas de opinión pública, ¿no? El impacto que tienen, el uso de las metodologías y fundamentalmente cómo ayudar a que los periodistas confíen cada vez más en la certidumbre que pueden dar las herramientas bien construidas y desestimar cada vez más las operaciones políticas que aventureros suelen hacer con este tipo de cosas. En el marco de este evento que vamos a hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, vamos a firmar un convenio marco con FOPEA y es una actividad que tiene como lema o como consigna principal la cuestión de la libertad de expresión. El 3 de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Expresión a nivel internacional. FOPEA presentó un monitor que viene desarrollando la República Argentina sobre las amenazas al periodismo y estamos empezando a transitar un camino virtuoso con ellos, así que esa es otra ventana importante para poder trabajar sociología y periodismo en esta cuestión de ir pensando lateralidades que nos puedan reportar. Así que a todos los que estuvieron acá les vamos a hacer llegar, como siempre, a través de WhatsApp, a través de mail o los medios que generalmente disponemos para comunicarnos en las redes, la invitación para este evento, el cual va a exponer Miguel Oliva, va también a moderar en este caso el evento Evangelina Pérez Aramburu y vamos a tener la presencia de la actual presidenta de FOPEA y de una colega con la cual también venimos trabajando en la UNTREF, que es la licenciada, la magíster en Ciencias Políticas, Agustina Grigera, que además dirige un diplomado en liderazgo social. Así que bueno, a todos los invitamos. Miguel, vos creo que querías decir algo antes de que se acabaran estos minutos. Sí, no, un segundito nomás y comentarles que, bueno, nuestro espacio institucional está abierto, digamos, ¿no? Las inquietudes de todos los colegas del país y también de América Latina, también el Consejo Profesional de Sociología, Evangelina, así que, bueno, simplemente comentar que estamos, abiertos a inquietudes, a problemáticas, a necesidades de vinculación, ya sea laboral, ya sea de cualquier tipo de ayuda profesional, porque más o menos esa es nuestra función y para eso estamos. Simplemente quería decir eso. Bien, perfecto. Bueno, saludo a todos los colegas del interior. Acá están, veo colegas de la provincia de Jujuy, Rubén Cortés, José Rivero, que trabaja en Asiera, una organización que representa a las iglesias evangélicas de la República Argentina, que está en Entre Ríos. Me parece que también había colegas de Córdoba, colegas de Costa Rica. Bueno, la verdad que siempre es un placer poder generar estas redes y que de alguna otra manera nuestra palabra y nuestras iniciativas las podamos compartir con el resto de todos ustedes.